Vamos a esperar a que... Estamos esperando que se le conecten sus compañeros. Ya, entonces, aquí a nivel de directorio, este es el proyecto que hemos abierto. Hemos abierto Celsius Convert, ¿verdad? Y ahí vemos que existe una estructura, ¿sí? Aquí tenemos unos archivos, ¿verdad? Tenemos el build XML y tenemos el manifest, que son archivos de configuración de los proyectos, ¿no? Entonces, estos archivos contienen la información de nuestro proyecto para que el NetBeans los pueda interpretar, ¿no? Y ahí tenemos diferentes carpetas, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, la carpetita de test que vimos allí para los paquetes de test. Y tenemos también la carpetita de source para los paquetes de source, ¿verdad? Aquí tenemos el nombre de nuestra librería, Celsius Converted, ¿verdad? Y dentro de esta librería tenemos un programa ya de Java, ¿no? CelsiusConvert.java. Entonces, esa es la estructura de este proyecto. También tenemos otras carpetas que es cuando ya nosotros convertimos el proyecto, ¿verdad? Entonces aquí cuando ya construimos el proyecto, aquí ya el proyecto se crea con sus clases, ¿verdad? Miren, aquí ya está un punto class, es decir que este directorio de aquí, nosotros ya podemos, sin necesidad de llevar el código fuente, nosotros podemos llevarlo como el bytecode, ¿verdad? Para poder ser exportado. Aquí hay archivos de configuración del NetBeans. Entonces, esta sería la estructura que se acaba de crear al trabajar con proyectos. Bien, dentro de este proyecto sencillo, este primer proyecto, nosotros tenemos aquí nuestros paquetes, ¿verdad? Entonces los paquetes nos van a ayudar a organizar nuestro código. ¿Sí? En este caso, en nuestros paquetes tenemos un paquete que se llama Celsius Convert, y dentro del paquete Celsius Convert nosotros tenemos una agrupación de clases. En este caso tenemos la clase Celsius Convert, ¿verdad? Si yo le doy doble clic a esta clase, se va a abrir el código. Entonces aquí tenemos el código que lo tenemos del lado de afuera, ¿verdad? Y este es el código que se va a ejecutar. Ahora, cuando yo voy a ejecutar un proyecto, este de aquí es un programa. Si yo quiero ejecutar solo este programa, pues me voy a Run y ejecuto el Run file, ¿verdad? Pero como esto se trata de un proyecto, es decir, que puede ejecutar varios programas que están relacionados entre sí, para ejecutar el proyecto yo tengo que poner Run Project o F6, ¿no? En este caso, si yo pongo Run Project, en este caso pues se ejecutaría todo el proyecto, ¿no? Ahora, cuando yo creo un proyecto, ¿verdad? Aquí está el nombre del proyecto creado. Cuando yo creo un proyecto, el proyecto tiene propiedades. En este caso vamos a ver las propiedades de este proyecto. En las propiedades de este proyecto, vemos que define cuáles son sus paquetes source y cuáles son sus paquetes test, ¿verdad? Aquí podemos agregarlos o removerlos, ¿sí? ¿Qué más? Aquí nos dice cuál es la librería con la que vamos a trabajar. En este caso tenemos JDK18. Pudiéramos, bueno, en este caso no están agregadas otras, pero pudiéramos cambiarlas si quisiéramos otra versión. Cuando se va a construir el proyecto, pues aquí hay parámetros de compilación, ¿verdad? De cómo se va a compilar, cómo se va a empaquetar, ¿verdad? Aquí es cómo se va a desarrollar y por acá es cómo se va a documentar, ¿no?
Entonces, estos son parámetros que se generan por defecto, pero que de repente en algún momento ustedes quieren hacer un cambio. Aquí en la categoría de Room, ¿verdad? En la categoría de Room es donde nosotros en el proyecto tenemos que definir cuál es la clase maestra, cuál es la clase principal. Entonces, aquí definimos cuál es la clase principal. En este caso, nosotros estamos diciendo que en la librería Celsius Converter, ¿verdad? Si ustedes quieren, le pueden llamar directorio o librería Celsius Converter, ¿verdad? Está la clase Celsius Converter. Y en este caso estamos definiendo que esta clase va a ser la primera clase que se va a ejecutar al momento de ejecutar el proyecto, ¿no? Entonces, aquí lo hemos definido. Por acá hay datos ya del propietario, ¿verdad? De la aplicación que nosotros podemos documentar, ¿verdad? Y son parámetros que en este caso, por ejemplo, si nosotros quisiéramos que esto de aquí sea un componente de tipo web, aquí nosotros pudiéramos eh, habilitarlo para hacer aplicaciones web, pero como yo les decía, en este caso no vamos a estar enfocados a las aplicaciones web. Aquí son más parámetros, ¿verdad? Que generalmente no se suelen tocar. Ya, entonces, lo que nos interesa aquí es la categoría de room, ¿verdad? Para ver cuál es la clase que se va a ejecutar cuando yo ejecute un proyecto. Y generalmente, por lo general, es la primera clase que ustedes terminan creando, ¿no? Y esto lo vemos aquí en las propiedades del proyecto, cuando ustedes crean el proyecto. Bueno, aquí está nuestro paquete Celsius Convert y dentro de nuestro paquete pues tenemos nuestra clase principal que se llama Celsius Convert. Veamos rápidamente qué hace nuestra clase principal. En nuestra clase principal, ¿verdad? Y aquí miren ustedes que está definido cuál es el nombre del paquete, ¿sí? ¿Verdad? Porque este es parte de un paquete. Aquí nosotros hemos definido las librerías que necesitamos, entonces estamos importando la Java AWT, la Java AWT Event y las Javas Swing, ¿verdad? Estamos importando esas librerías. Esas librerías ya nosotros vimos que acá nosotros tenemos definido cuál es la librería que vamos a trabajar. Entonces aquí está, debería estar la Java, aquí no la veo. Java base, a ver, vamos a ver si está por acá. Ya, miren, por acá, Java Desktop, ¿verdad? Está Java Swing, ¿verdad? Y me imagino que por acá tal vez está Java Event. Vamos a ver por acá, dentro de Java Swing, ahí tiene las de utilidad. Ya, ahí están algunas de las clases, ¿verdad? Que soporta Java Swing. Ya, entonces aquí ustedes podrían navegar por el JDK para ir viendo cuáles son los paquetes de clase y cuáles son las clases que están dentro de dichos paquetes, ¿no? Entonces, están aquí disponibles, pero nosotros para que estén disponibles para el programa tenemos que compilarlas. Perdón, tenemos que incluirlas. Entonces, con el import estamos incluyendo las clases que están ahí disponibles. Ya, luego definimos Celsius Convert, pues que es una implementación de Action Listening, es decir que vamos a estar escuchando algún tipo de evento. Luego, dentro de esta clase Celsius Convert, ¿verdad? Definimos un JFrame, un JPanel, un JTFile, un JLabel, un JBottle, ¿verdad? Ahí tienen sus nombres de objetos, ConvertFrame, ConvertPanel, Temp Celsius, Celsius Label y también Fahrenheit Label y ConvertTemp, ¿no? Entonces, todos estos son clases que van a estar dentro de esta clase, ¿sí? Esta clase que es una implementación de la clase Action Listening.
Bien, de aquí tenemos el Celsius Convert, que vendría a ser su constructor, ¿verdad? Y en este constructor lo que hacemos es que creamos en memoria, ¿verdad? El ConvertFrame lo creamos de la clase JFrame. Entonces aquí hemos creado el objeto ConvertFrame, ya está ocupando espacio en memoria. Le definimos su default close operation para que se pueda cerrar, asimismo de la clase JFrame en su evento exit on close, ¿verdad? Y le definimos su tamaño, ¿verdad? En este caso ponemos, ¿verdad? Que es definimos un objeto dimensión. Recuerden ustedes que el constructor de estos métodos puede soportar varios parámetros, eso se llama polimorfismo. En este caso estamos utilizando un método que se llama, perdón, un objeto o una clase que se llama dimensión, ¿no? Entonces ahí lo estamos definiendo a través de una clase que se llama dimensión. Luego creamos un objeto en memoria, ¿verdad? El converter panel, que va a ser igual a los nuevos JPanel, ¿verdad? Que a su vez va a permitir tener un grid layout de 2x2, es decir, que va a tener 2 filas por 2 columnas, ¿sí? Ya, aquí se llama a un método de esta clase que se llama addWix, ¿verdad? Que es heredado de su clase padre, ActionListen. Por acá tenemos que a nuestro ConvertFrame, nuestro objeto ConvertFrame, que ya lo creamos en memoria, ¿verdad? Le definimos, dice setDefaultButton, le definimos un botón que va a ser el default con el método getRockPanel, ¿verdad? Y del método getRockPanel, ¿verdad? Hacemos su setDefaultButton, ¿verdad? Y setDefaultButton lo hacemos a convert10, que es el objeto que vamos a agregar aquí. Luego a convertPanel, que es de tipo frame, ¿verdad? Obtenemos el getContentPanel, ¿verdad? Y a ese getContentPanel le adicionamos, ¿verdad? El ConverterPanel, que estaba por allá arriba, que es el contenedor, y le agregamos un border layout center, o sea, va a estar centrado. El grid que definimos arriba va a estar centrado. Después hacemos que el converter panel le hacemos un pack. El pack ajusta el tamaño de la ventana al tamaño de los objetos, y luego hacemos un converter panel set visible, ¿no? O sea, lo vamos a hacer visible. En el método que llamamos anteriormente, el addWix, ¿verdad? En el método addWix que llamamos anteriormente, lo que va a hacer es que va a crear nuestro campo testFiles, nuestro objeto testFiles, ¿verdad? Ya memoria, va a crear nuestro objeto label, Celsius label, ¿verdad? Va a crearlo con su descripción, ¿verdad? Y también va a poner de la clase swing contest, lo va a poner a la izquierda. Luego tenemos el objeto convert10, que va a ser también un tipo JButton, ¿sí? Luego tenemos un nuevo label, Fahrenheit label, ¿verdad? Que tiene su descripción, ¿verdad? Y que también va a tener de la clase swing constant, va a estar hacia la izquierda, ¿no? Luego hacemos que nuestro convert10, que era nuestro botón, si no me equivoco, nuestro convert10 le adicionamos, ¿verdad? A su método ActionListening, le adicionamos este de aquí, ¿verdad? Recuerden ustedes que este de aquí era era el Action Listening que se trata esta clase de aquí, ¿no? Entonces esta clase permite escuchar. Luego, adicionamos al Converter Panel, adicionamos los objetos que hemos creado, el Temp Celsius, ¿verdad? El Celsius Label, el Convert Temp y el Fahrenheit Label, ¿no? Adicionamos todos esos en el Converter Panel. Luego, a Celsius Label le definimos un border, ¿verdad? En este caso llamamos la clase Border Factory, Create Empathy Border, ¿verdad? Y ahí definimos con todos los parámetros de ancho, largo y path,
¿verdad? Y lo mismo le hacemos a Fahrenheit Label, le designamos un border, ¿verdad? Le llamamos a la clase border factory, create empathy border, con los largos y los anchos y los paths. Luego, en nuestro evento Action Perform, que recibe un evento Action Perform, lo que hacemos en este evento, y aquí estamos sobreescribiendo el evento de padre, ¿verdad? Lo que hacemos es que creamos una variable TenFar, ¿verdad? Que va a tener la conversión a entero, ¿verdad? De la variable TenCelsius, ¿verdad? O mejor dicho, el objeto TenCelsius, que es de tipo FileTest, donde se va a tener su texto. Pero como no trabajamos con texto, recurrimos a la clase doble, donde llamamos a su método parse doble, es decir, que hace una conversión a doble de lo que obtenga de el objeto TenCelsius.getText. Entonces va a convertir a doble. Pero no solamente se convierte a doble, sino que también tiene que convertirse entero. Entonces, de doble lo pasamos entero y se lo asignamos a esta variable tempa, ¿verdad? Y adicionalmente a eso, antes de eso, hay que hacer la conversión. Entonces la conversión funciona multiplicando por 1.8 más 32. Entonces, toda esta fórmula de aquí se la convierte entero y se la asigna a este objeto de acá. Luego, a Fahrenheit Label se le setea un texto, se llama el método setTextro, donde el objeto que calculamos anteriormente, pues lo llamamos allí y le ponemos una etiqueta de Fahrenheit. Luego por acá tenemos el método create and show GUI, o sea, para mostrar la interfaz, es un objeto que es un método que muestra la interfaz y lo que hace es que al JFrames, ¿verdad? Le hace un set de file loop and field decorated thread, ¿verdad? Es decir, que le pone una decoración a la ventana, ¿verdad? Y luego de eso, pues, hace Celsius Convert, crea, mejor dicho, un objeto convert que va a ser de tipo Celsius Convert, es decir, de la clase que acabamos de implementar en este momento, ¿verdad? Y luego tenemos el método main, que es el que finalmente va a ser el que se va a ejecutar. Y en el método main lo que hacemos es que llamamos, ¿verdad? De la librería Java Swing utilitario, llamamos, aquí dice invoke later, o sea, llamamos después, ¿verdad? A un programa ejecutable, ¿verdad? Que va a ser el que creamos anteriormente, ¿no? Create and show GUI, ¿no? O sea, vamos a mostrar esta interfaz que creamos anteriormente. Entonces, esto es lo que hace Convert. Entonces, ya una vez que lo hemos revisado, vamos a ejecutarlo, pero ya como proyecto, ¿no? También podríamos, para ejecutarlo como proyecto, podríamos venir acá y podemos ponerle run directamente aquí, en las opciones del botón derecho del proyecto. Entonces, queremos ejecutarlo, botón derecho, ¿verdad? Run, o directamente aquí en el botoncito para ejecutar el proyecto. Ejecutamos ahí el proyecto. Esperamos a que haga todos sus procesos. Obviamente el proyecto es más pesado que los programas sueltos. Entonces va a ser un poco más, va a demorar un poco más, ¿no? Entonces, aquí está nuestro frame, ¿verdad? Nuestro frame que tiene en este caso un tfile aquí. Aquí están las etiquetas y aquí está el botón, ¿sí? Entonces, este es nuestro objeto que convierte de Celsius a Fahrenheit. Entonces aquí yo a este campo de texto, por ejemplo, le pongo un valor, digamos que le voy a poner 100 grados Celsius, ¿verdad? Y si yo presiono el botón de Convert, entonces el botón de Convert, recuerden que le adicionamos un listening action, entonces él está escuchando y cuando yo lo presiono, él ejecuta el evento y lo que hace es que este contenido de aquí le aplica la fórmula que vimos de 1.8 más 32 y obtiene los grados Fahrenheit, ¿no? Y los muestra, ¿sí? Entonces está
convirtiendo de Celsius a Fahrenheit, ¿no? Entonces, esta sería nuestra primera aplicación de ejemplo, ¿verdad? Que estamos viendo aquí. Yo creo que aquí no puedo copiar carpetas, así que lo que voy a hacer aquí es que voy a crear un archivo zip para ver si el archivo zip se los puedo pasar. Ya, ahí les logré pasar el archivo zip de este proyecto de aquí. Ya, ya, voy a cerrar el proyecto. Para cerrar el proyecto, botón derecho sobre el proyecto, ¿verdad? Y me voy a donde dice Close. Entonces, cuando yo pongo Close, el proyecto automáticamente se cierra. Ahora me voy a este botoncito de aquí, al botoncito azul. En este caso voy a abrir un nuevo proyecto. Entonces presiono allí. Voy a ver los proyectos. En estos casos, esto ahí me muestra, ¿verdad? En la carpeta de trabajo que estaba, ahí me muestra los proyectos. Y vamos a escoger abrir un nuevo proyecto, ¿no? En este caso vamos a abrir este proyecto que dice Lunar Phase o fases de la luna. Vamos a abrirlo. Allí, como estos proyectos no están en la carpeta original, pues me dan una advertencia allí de que hay algún tipo de error. Ya miren, en este proyecto, en los social paquetes, ¿verdad? Yo tengo dos paquetes, uno que se llama Imágenes y otro que se llama Lunar Phase, o fase de la luna. En imágenes, yo tengo aquí, ya agregado en el proyecto, tengo algunas imágenes, ¿verdad? Que están agregadas allí. Si yo me voy al directorio, déjenme dejar subiendo el archivo ya que se creó por ahí. Se me perdió. Por aquí ando. Y aquí está. Estamos en Lunar Phase. Ya, ahí vamos viendo en el directorio, ¿verdad? Aquí tenemos nuestra carpetita source. Dentro de nuestra carpetita source tenemos las carpetas Lunar Phase y tenemos imagen, ¿no? Entonces en imágenes tenemos las imágenes. Aunque está un poco lenta mi computadora, ¿verdad? Imagínense que solo desplegar esto de aquí se demora, como que se estuviera sufriendo. Y en Lunar Phase tenemos la clase, ¿no? lunarphase.java. Entonces, regresemos al NetBeans, ¿verdad? Ahí ya vimos físicamente las imágenes. Y por acá, Lunar Phase. Ahora, esta es una estructura de trabajo y hay diferentes estructuras de trabajo, ¿no? Aquí,
hacemos doble clic para abrir el programa. Aquí está el programa Lunar Face, ¿verdad? Lo que hace el paquete, miren que aquí creamos el paquete Lunar Face, ¿verdad? Lo que hace dentro del paquete es que llama a las librerías AWT, AWT Event, Swing y NetURL, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a abrir archivos como lo abrimos anteriormente. Creamos la clase Lunar Face que va a hacer una implementación de Action Listening. Recordemos que Action Listening nos sirve para escuchar eventos y crea dos variables estáticas, es decir, que van a funcionar como constantes, donde tenemos noImages y start index, ¿no? Entonces tenemos dos variables, ¿verdad? Que son de tipo entero. Luego crea un objeto denominado imágenes, ¿verdad? Que va a ser un arreglo de la clase imagen.com, ¿sí? Y lo que va a crear es que va a crear un nuevo arreglo de memoria con nonImagen. Y nonImagen, la constante decía 8, es decir, que va a crear un arreglo de 8 elementos de la clase imagen.com, ¿verdad? Entonces, ya sabemos eso allí. Luego se crea un myPanel, que es de tipo JPanel, ¿verdad? Y también se crea un selectPanel y un displayPanel. Es decir, se crea 3 paneles. Luego se crea un faceShows, que es un objeto que va a ser de tipo JComboBox, que por el momento solamente está creado el objeto, ¿verdad? Pero no en memoria, o sea, solo la referencia. Y crea un objeto face y con label que va a ser de tipo JLab, es decir, una etiqueta. Luego, en el constructor de LunaFace, ¿verdad? De la clase LunaFace, lo que hace es que crea un JPanel de la memoria, ¿verdad? En el objeto SelectPanel y un DisplayPanel, ¿verdad? Que ambos van a ser de tipo JPanel, ¿no? Entonces ahí se crean los paneles. Luego llama al método addWidgets, que todavía no está definido, que lo vamos a ver más abajo. Y luego crea un tercer panel que se llama MainPanel, ¿no? Entonces hemos creado ahí los 3 paneles y los hemos creado ya en memoria, que son del tipo JPanel. Luego a MainPanel, ¿verdad? Le define que su layout va a ser un box layout, ¿sí? Va a ser un box layout de donde va a tener el MainPanel, ¿verdad? En el box layout pay axis. Eso creo que lo tenemos, no lo tenemos por acá. Ya. Y entonces aquí definimos el set layout, ¿verdad? De tipo box layout del panel, del main panel, ¿no? O sea, el panel principal. Recuerden ustedes que había 3 paneles. Ya. Y de la clase box layout definimos page axis. Ya. Luego, al mismo panel principal, le definimos un border, le ponemos el método setBorder y de la clase border factory, ¿verdad? Se crea un create empty border, ¿verdad? De 555, es decir, que la coordenada 5,5 de path de vertical, ¿verdad? Pack horizontal 5 y de pack vertical 5, ¿sí? Todo con 5. Ya, y luego adicionamos al panel principal, adicionamos el select panel y al panel principal adicionamos el display panel, ¿no? Entonces es un panel que contiene 2 paneles adicionales. Luego aquí se definimos el método addWidgets, ¿verdad? En addWidgets hacemos un for que va a ir desde i igual 1 y mientras i sea menor al número de páginas y se va a ir incrementando en 1. Entonces en este for lo que tenemos en el cuerpo del for es que a imágenes de i, recuerden que i viene con 0, ¿verdad? Vamos a crear un create imagen con, ¿verdad? En este caso definimos una ruta en una cadena de caracteres, es decir, que va a buscar en el directorio imagen, va a buscar la imagen, ¿verdad? Más i, es decir, que va a concatenar el valor de i, punto .jpg, es decir, va a armar el nombre de la imagen y la ruta imágenes, ¿sí? Y eso va a ponerlo en imágenes. Ya me quedan 10 minutos, a ver si puedo terminar esto. De aquí se crea para el objeto face y con label, se crea un nuevo JLabel,
a ese JLabel se le hace un seg horizontal align, ¿verdad? De JLabel.center. Luego se le hace un seg vertical align de JLabel.center. Luego se le hace un seg vertical test position label de JLabel.center. Y se le hace un seg horizontal test position label de JLabel.center. Es decir, al icon label va a estar centrado por todos los lados, ¿verdad? Del label. Y luego se hace al face icon label, se va a hacer un seg border, se va a definir un border, se llama la clase border factory.create compute border, donde se define de la misma clase border factory create lower border, ¿verdad? O sea, un tipo diferente de border, y de la misma clase border factory create empty border, ¿verdad? Con los parámetros que ustedes ven ahí, es decir, de la coordenada 5,5, de pack 5 horizontal y de pack 5 vertical. Luego a nuestra fase icon fase, ¿verdad? Definimos otro border, ¿sí? Aquí estamos definiendo un segundo border. Llamamos a la clase border factory para crear el create compose border, ¿verdad? Nuevamente border factory create empty border de 0,0, es decir, ya en la coordenada 0, de pack 10 y de ancho 0, ¿no? Entonces aquí estamos haciendo algún truco visual. Y luego obtenemos el border, ¿no? Entonces le hemos agregado dos borders allí. De allí creamos un combo boss, el combo boss, mejor dicho, creamos un arreglo de tipo string llamado fases, ¿verdad? De una vez lo inicializamos con todas las diferentes fases y luego creamos un objeto phase choice que va a ser del tipo J combo boss, que va a tener como elementos, ¿verdad? El arreglo phase. Luego a face shows, que es un combo boss, hacemos un seg select index para indicar cuál es el índice de arrancada. Y en este caso ponemos la constante start index que definimos al inicio. Luego a face icon label hacemos un seg icons imagen start index. Es decir que ahí con label definimos que su primer icono va a ser el icono de Star Index, que en este caso, si no mal recuerdo, era el número 3. Es decir, que el combo con el icono coincide. Luego a Face Icon Label hacemos set test en blanco, es decir, para que no tenga seleccionado nada. Luego a Select Panel le definimos un border, en este caso ya no voy a ingresar los detalles del border. Luego a Display Panel le definimos otro border, ¿verdad? Tampoco voy a entrar en los detalles del border. Luego a Display Panel le adicionamos el Face Icon Label y luego a Select Panel le adicionamos el Face Shows, o sea, el Combo Boss. Y luego a Face Choice le adicionamos la Action Listener This, es decir, que el evento Action Listener va a ser el de esta clase. Luego tenemos Action Performing, o sea, ahí vamos a definir lo que hace el Action Performing, ¿verdad? Y lo que va a hacer es que si, aquí hacemos una pregunta, si Combo Boss Change, ¿verdad? O sea, si el evento Combo Boss Change es igual al evento Get Action Command, es decir, aquí recibimos el evento que ha ocurrido. Entonces lo que hacemos es que si Combo Boss Change, ¿verdad? Es igual al evento Get Action Command, es decir, que se presionó un cambio en el Combo Boss, entonces lo que hacemos es que Face Icon Label definimos que el nuevo icono va a ser igual a la imagen del Face Choice, o sea, el Combo Boss, Get Select Index, ¿no? Entonces, lo que sea el nuevo índice que seleccionó en el combo va a ser el número de la imagen que se va a recuperar para poner en el Face Icon Label. Luego, acá tenemos tenemos la clase imagen icons, ¿verdad? Que es, a ver, tenemos el objeto create icon label, que es del tipo imagen icons, ¿verdad? Donde aquí definimos un URL donde recogemos la ruta, ¿verdad? La ruta en este caso se recibe por parámetro. Si la imagen no es igual a nulo, es decir, que si hay una referencia a una imagen, ¿verdad? Bueno, si la imagen es igual a nulo, mandamos un mensaje de error de que el recurso no pudo ser conseguido.
De lo contrario, simplemente definimos una nueva imagen o retornamos una nueva imagen de este URL. Luego, en el evento Create and Show GUI, o sea, cuando creamos y mostramos la interfaz de entrada, definimos que un JFrames anónimo, donde hacemos llamamos el evento setDefaultLook and FieldDecorateTrue para que esté decorado. Luego ya creamos las fases, que va a ser del tipo de la clase LunarFaces, ¿verdad? Luego a este JFrames, o mejor dicho, creamos un objeto LunarFaceFrames del tipo JFrames, ¿verdad? Y a este objeto que acabamos de crear, LunarFaceFrames, le ponemos la operación de cerrado de la clase JFrames, y luego este objeto LunarFaceFrames, ¿verdad? Definimos un content panel que va a ser del tipo FramesMainLab, ¿verdad? Que ya definimos anteriormente. Luego ajustamos el tamaño y luego lo hacemos visible. En el método main lo único que hacemos es que llamamos a la librería Swing, el Swing utilitario invoca un new vulnerable, o sea, hacemos ejecutable, y lo que hacemos es que llamamos al método que nos va a crear todo este efecto, ¿no? Entonces, más me he cansado yo de hablar aquí esto que en verlo. Entonces, para verlo, simplemente lo ejecutamos. Mientras lo estamos ejecutando, aquí está. Entonces, aquí está nuestro frame que se creó, ¿verdad? Aquí está un panel que está en la parte de arriba. Aquí está el otro panel que está en la parte de abajo. Al panel que está en la parte de arriba se le agregó un combo boss. Al panel que está en la parte de abajo se le agregó un imagen, ¿verdad? Entonces, aquí hay un action event que cuando yo cambio, ¿verdad? El combo boss, ¿verdad? Esto hace que el icon imagen se actualice, ¿no? Y se va actualizando según las interfaces de la luna que yo pongo, ¿no? Ya, entonces ahí está nuestro frame. Déjenme copiarlo antes que se nos acabe el tiempo. Vamos a ver. Aquí está Lunar Face. Déjenme comprimirlo. Ahí está comprimido, entonces ahí sí se los puedo enviar. Ahí está. Ahí se los envié, jóvenes. ¿Verdad? Entonces, más es el lío. La verdad que a mí no me gusta mucho cómo lo hace, porque es medio complejo, ¿verdad? Y es una cosa que llama otra cosa, que llama otra cosa, que llama otra cosa. Entonces ahí nosotros como programadores podemos perder el control. Ya, me quedan menos minutos, jóvenes. No sé si tienen alguna inquietud, duda, ¿verdad? Yo no estoy muy seguro si vamos a tener clase el día sábado. Yo esperaría que sí tengamos clase el día sábado. Pero ahí vamos a estar en contacto. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, jóvenes? No hay. Ya, entonces, como ya se va a cerrar, pues nos vamos a quedar hasta allí. De mi parte, muchas gracias. Y si no tenemos clase el día sábado, pues nos estaremos viendo el día del examen, que desde mi punto de vista ha de ser el día miércoles, tipo 6 de la tarde. Listo, jóvenes, pues que descansen y que tengan buenas noches, ¿no? Buenas noches. Procedo a desconectarme, jóvenes.